Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque, el bloque 2, agradeciendo antes a las empresas que hicieron posible este evento, que son Ecomipa, Cialpa, Rogio, Rovela, Aldía, Geiseke, Tecnoedil S.A., Métrica, Costrupar, Toxa y Proel Ingeniería. Vamos a presentar a nuestro siguiente disertante del bloque 2 de este evento, al doctor ingeniero Alejandro Quiñones. Él es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Asunción y doctor en ingeniería geotécnica por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Trabajó en importantes empresas del ramo vial como asesor del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Actualmente es investigador de la Universidad Nacional de Asunción con varios trabajos publicados en importantes revistas y conferencias internacionales. Tiene mucha experiencia en ensayos avanzados de laboratorio y realiza consultoría enfocada en estabilización de suelos. Él nos va a hablar sobre fundamentos del ensayo de módulo resiliente, equipo triaxial de carga repetida, proceso y resultados del ensayo. Adelante, doctor ingeniero Alejandro Quiñones, por favor. Muy buenas noches. A ver un poco si es que se ve la presentación. Sí, se ve, ingeniero. Perfecto. Ok. Muchas gracias principalmente a la Asociación Paraguaya de Carreteras por la invitación de formar parte de este seminario virtual internacional en compañía, ¿verdad?, de grandes referentes de la ingeniería vial. Aquí desde la Facultad de Ingeniería vamos a dar un poquito un enfoque, ¿verdad?, desde lo que es módulo resiliente en suelos, ¿verdad? Y bueno, voy a empezar la presentación comentando un poquito que nosotros desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción contamos con equipos triaxiales, ¿verdad? Gracias a proyectos y a fomentos digamos, de entidades que se dedican a la ciencia, como Prociencia de CONACYT, para poder tener proyectos y puedan financiar el fortalecimiento de equipamiento de laboratorio. Bueno, voy a centrarme entonces hablando un poquito sobre el concepto de la resiliencia, ¿verdad?, que viene dado a través de una definición ya por el año 1955 de Francis Beam, donde él relaciona resiliencia con elasticidad en materiales de pavimentación. O sea, él dice que desplazamientos surgidos de materiales de pavimentación son mucho mayores que en otros sólidos elásticos. Y también se puede concebir una cierta similitud o una cierta, digamos, semejanza, un agrietamiento progresivo que sucede en revestimientos asfálticos debido a alguna deformación resiliente en camadas subyacentes, ¿verdad?, en especial de la subrasante. Y cuando habla de mezclas asfálticas, él empieza a hablar mucho más de rigidez de mezclas asfálticas, ya resiliencia en materiales asfálticos, que no va a ser el tema que vamos a abordar esta noche, ¿verdad? Entonces, para poder introducir un poquito lo que queremos o lo que quiero, ¿verdad?, comentarles a todos, ¿verdad?, es que nosotros como ingenieros queremos tener modelaciones y ensayos de laboratorios avanzados que nos permitan, ¿verdad?, que a partir de una cierta caracterización de materiales que principalmente nosotros disponemos para cada tipo de construcción o cada tipo de obra en una cierta estructura de pavimento, nosotros podamos hacer entonces una previsión de su comportamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos prever? Podemos prever entonces el estado de fisuración de ese pavimento, o podemos prever también si va a existir algún tipo de ahuellamiento en ese pavimento, y que se basan realmente en las camadas subyacentes, a excepción de la camada de pavimento asfáltico. Y para eso nosotros necesitamos, así como estaba explicando ahora la doctora Silvia Angeloni, salir de aquellas caracterizaciones de apenas CBR y entrar en este sistema, ¿verdad?, de dimensionamiento a partir de módulos de los materiales, de hablar de deformaciones permanentes, de hablar de fatiga, de hablar de módulos resilientes
y que a partir de un cálculo computacional, ¿verdad? Bien explícito, ¿verdad? Podamos hacer una previsión del desempeño de estos sistemas de estructuras de pavimentos que deben ser monitorados luego de hacerse la previsión, ¿verdad? Por los tipos de fallas que estos van teniendo, ¿verdad? Así como estaba diciendo ella, tenían sus pistas experimentales luego de hacer las previsiones y lógicamente, ¿por qué, verdad? Porque nosotros en los ensayos de laboratorio siempre necesitamos una transferencia, ¿verdad? De laboratorio a campo, debido a que los ensayos de laboratorio normalmente presentan ciertas limitaciones y que yo voy a estar abordando un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros hablamos de un sistema multicapas donde cada estructura de pavimento nosotros lo vamos diseñando, nosotros lo hacemos funcionar para poder determinar entonces tensiones y deformaciones de ese estado multicapas y así compararlo con modelos de previsión de ese pavimento, ¿verdad? ¿Qué nosotros, verdad, buscamos, qué nosotros tenemos para poder hacer este tipo de simulación? Tenemos unos ensayos tecnológicos, ¿verdad?, que nos permiten reproducir las condiciones reales de solicitación que se generan en el campo y que realmente genera el tránsito, el tráfico a partir del paso de vehículos, de cargas repetidas, de corta duración, con intervalos de reposo en materiales, para que nosotros podamos caracterizarlo esto en compresión y también en tracción a la flexión. ¿Cuál es la diferencia, verdad, de hablar de estructuras de pavimentos, verdad? Lo que realmente a nosotros digamos, nos promueve es a encontrar esa diferencia que existe con el cálculo estructural de algún edificio que realmente existen rupturas catastróficas, ¿verdad?, en estructuras civiles, no así en pavimentos donde esta estructura es progresiva, ¿verdad? Se va debilitando la estructura del pavimento y se van agravando por condiciones ambientales, ya sean digamos, de ingreso de agua, lluvias, precipitaciones, heladas, etcétera, ¿verdad? Solamente ahí a modo, ¿verdad? Ya que la ingeniera, la doctora estuvo hablando bastante, cuando nosotros tenemos un paso de un vehículo, lo que nosotros vemos en un sistema multicapas, ¿verdad? Es básicamente, eh, estamos teniendo una cierta transferencia de tensiones a lo largo de las diferentes capas de ese pavimento y realmente lo que nosotros queremos medir es en suelos, es qué tensión está llegando a esa capa de pavimentos para que nosotros podamos, digamos, reproducir en este ensayo de laboratorio y poder obtener así, ¿verdad? Digamos, las deformaciones que sufren esas capas, así por decirlo, ¿verdad? Entonces tenemos esta condición de campo donde nosotros vemos el paso del vehículo que va generando una cierta solicitación en cada tipo de capa y que nosotros necesitamos trasladarlos al laboratorio de manera a que este equipo triaxial de carga repetida o triaxial dinámico, ¿verdad?, que nos pueda ayudar para determinar el módulo resiliente. ¿Por qué módulo resiliente? Porque nosotros, digamos, le estábamos dando una tensión muy, digamos, no tan dañina al pavimento, digamos, no tan, digamos, que afecta demasiado, ¿verdad?, su estructura, sino que es una tensión que permite que ese material pueda recuperarse. Entonces, ¿cómo nosotros conducimos este ensayo, ¿verdad? Si bien, como le estaba diciendo, el ensayo laboratorio tiene ciertas limitaciones, porque en la condición real, si nosotros tenemos la carga en este punto, ¿verdad? Estas son las diferentes capas del pavimento, y tenemos un elemento, este elemento está soportando una carga, digamos, una tensión vertical, está soportando una tensión horizontal, y también está soportando una tensión de corte. Esta condición que nosotros tenemos acá en la realidad es muy difícil que nosotros podamos reproducirlo en laboratorio porque existe una rotación de tensiones para este material.
Entonces, lo que nosotros hacemos y podemos reproducir con suficiente eficiencia es generar una tensión confinante a un espécimen cilíndrico de la manera que nos estamos viendo en el video y darle unos ciertos pulsos de carga o, digamos, tensiones desviadoras para que nosotros podamos tener, ¿verdad? Digamos, una cierta similitud a lo que pasa en esta condición real, ¿verdad? Eh, entonces, en la mayoría de los laboratorios del mundo es posible, ¿verdad?, hacer esta eficiencia con esta tensión desvío, ¿verdad?, que es, digamos, la carga axial aplicada es igual a la tensión desvío más la tensión confinante, que es una tensión de cámara que está, digamos, confinando ese material. La carga repetida necesita tener alguna relación con lo que pasa en campo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es conseguir el formato de onda al cual va a estar aplicado el espécimen dentro del equipo triaxial, y este tiempo, digamos, está normalizado, está estandarizado. Normalmente se utiliza 1 Hz, donde nosotros tenemos una carga de 0,1 segundo para que luego nosotros podamos tener, digamos, 0,9 segundos de reposo. ¿Por qué la norma nos permite hacer este tipo de, digamos, de utilización de tiempos, ¿verdad? ¿Por qué 0,1 y 0,9? Porque el 0, digamos, el 0,9, el 0,1 básicamente porque representa, digamos, un tránsito aproximadamente entre 60 y 80 kilómetros por hora. Y 0,9 segundos nos da, en el ensayo, nos está dando entonces una posibilidad de que ese material pueda, digamos, aliviar todas las tensiones que tiene. Y entonces, como nos da la posibilidad de aliviar todas las tensiones, cuanto más rápido nosotros apliquemos ese ciclo de carga, nosotros estamos demorando mucho menos tiempo en este ensayo, que a su vez es costoso, un poco costoso en comparación de los ensayos más prácticos, y también, digamos, la máquina donde se trabaja el equipo puede liberarse lo antes posible, ¿verdad? Entonces nos da tiempo, digamos, de hacer cada ciclo en 1 segundo. Este ensayo triaxial de cargas repetidas básicamente nos va a dar diferentes informaciones, ¿verdad? Nos va a dar una deformabilidad elástica, ya sea que sea para suelos o para agregados. Son normalmente aplicados a especímenes que son cilíndricos compactados y que son luego ensayados en la cámara triaxial. Estos materiales normalmente están sujetos a un confinamiento no muy grande, pero sí al fin. Se aplica una fuerza vertical de compresión repetida, que es, digamos, la tensión desvío, y esto genera un sigma D, ¿verdad? Y como le estaba comentando, la frecuencia y el tiempo de carga, ¿verdad? Generalmente es de 1 Hz. El tiempo de carga es de 0,1 segundos, que reproduce el efecto de carga a 60 kilómetros por hora a una profundidad de 40 centímetros, ¿verdad? Entonces, para cerrar, ¿verdad? Para redondear, nosotros aplicamos una tensión confinante constante y aplicamos una carga axial cíclica, ¿verdad? ¿Qué nosotros conseguimos con esto? Conseguimos una caracterización de ese comportamiento de los materiales, así como estaba comentando también la ingeniera. Conseguimos modelos, y una vez que nosotros conseguimos el comportamiento de estos materiales, nosotros realmente tenemos una caracterización, digamos, a ciencia cierta de cuál es su previsión a largo plazo, o ya sea, digamos, a diferentes tipos de repetición, ¿verdad? Para ejemplificar un poquito qué es lo que pasa, ¿verdad? En cada ciclo, porque esto es una carga dinámica. Entonces, si esto fuese el primer ciclo, tenemos el espécimen cilíndrico de esta manera, y nosotros tenemos también todo el confinamiento reproducido. Este confinamiento viene dado normalmente por normativas, ¿verdad? Entonces, en el primer, digamos, en el primer pulso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En 0,1 segundo, nosotros tenemos entonces un aumento de la carga desviadora, de la tensión desviadora,
llegando hasta un máximo y luego una disminución hasta llegar al reposo en un estadio igual a 3. Si lo llamamos 1, 2 y 3. En un tiempo de 0,1 segundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa digamos, si estuviésemos en el punto número 2, en el estadio 2? Nosotros tenemos la tensión desviadora de ese pulso máximo y generamos entonces un desplazamiento total de esa muestra, el desplazamiento máximo, siempre con la tensión confinante actuando, y luego cuando estamos en el punto 3 tenemos el estado de reposo. ¿Qué es lo que pasa en el estado de reposo? Nosotros tenemos que la muestra sufrió una cierta deformación permanente. Entonces, ¿qué es lo que nos totaliza este desplazamiento total? Nos viene dado por la expresión, ¿verdad? Que nosotros tenemos una deformación permanente final más una deformación, digamos, un desplazamiento recuperable. Si nosotros dividimos por la altura del espécimen, nosotros podemos transformar esto en deformación, que es digamos, está medido en porcentaje, y nosotros entonces tenemos en cada ciclo tenemos una cierta, digamos, recuperación del material y una cierta deformación permanente de ese material. Si bien cada ciclo por normativa nos pide que el equipo que nosotros utilicemos para poder hacer el ensayo, ¿verdad? El ensayo triaxial dinámico, que es para la determinación de módulos resilientes, nos pide tener una reproducción de esta curva en al menos 50 puntos digamos, en 0,1 segundos. Nosotros tenemos que tener una cierta capacidad de ese equipo, tiene que tener una cierta capacidad para que la velocidad de adquisición de datos nos permita tener la mejor reproducción del formato de onda o de pulso que está siendo aplicado a ese espécimen. Si nosotros, lógicamente, tenemos menos cantidad de puntos y nos queda por nosotros podemos estar, digamos, extrapolando, interpolando, digamos, un pulso de onda mucho más bajo de lo que realmente está sucediendo. Entonces también es importante destacar que la versatilidad del equipo también es muy importante para la reproducción de este ensayo. Cuando nosotros, entonces, para poder ver acá en un gráfico de tensión de formación, en la abscisa tengo digamos, en la ordenada tengo la tensión de desvío y en las abscisas tengo la deformación. Yo tengo esta curva, digamos, que es un comportamiento realmente no lineal elástico. ¿Por qué? Porque realmente si es que yo llego a un punto, en este punto, y luego a una descarga, yo estoy admitiendo una cierta deformación permanente y él, digamos, a la recarga, él va a volver por este punto y va a generar una cierta deformación recuperable. Esto era la deformación total, hablaba un poquito atrás. Y también donde el módulo resiliente viene dado por la expresión de la tensión desviadora máxima dividido la tensión recuperable o tensión o deformación cíclica, ¿verdad? Donde donde el módulo resiliente del suelo para el estado de tensión aplicado va a ser igual a esta expresión en este punto aplicado. ¿Qué pasa si cambia el estado de tensión? Bueno, en este caso y para este material en específico, el suelo no tiene un comportamiento elástico y por lo tanto no tiene un módulo de resiliencia único. Entonces, la deformación, digamos, la deformación o el desplazamiento total que sufre nos permite entonces entrar en dos tipos de deformaciones, deformación permanente y deformación recuperable, ¿verdad? Entonces la deformación permanente y que digamos a través de las repeticiones y su acumulado va a generar una deformación permanente de la camada correspondiente de este material. Por ejemplo, que normalmente es responsable de originar algún cierto ahuellamiento en esa estructura de pavimentos. Si nosotros hablamos de la deformación recuperable de este comportamiento,
Lo que va a generar o lo que va a colaborar esta deconformación recuperable de la estructura es que va a venir, por ejemplo, siendo la deformación que nosotros podamos medir. Ejemplo, nosotros podemos medir esta deformación recuperable en una estructura a través de una viga Belkelman o un FWD. Y esa deformación recuperable tiene mucha relación, ¿verdad?, con la deformación de tracción en el revestimiento asfáltico y lo que puede caracterizar, ¿verdad?, lo que puede ser caracterizar las fallas de fisuración de ese material asfáltico, ¿verdad? Que primeramente producen algunas fisuras, luego se propagan y luego pueden generar una cierta fatiga en el revestimiento asfáltico. Entonces, cuando yo aplico una carga, yo tengo una cierta, digamos, una histéresis, ¿verdad? Donde la integral de este lugar, de esta energía, va a ser la deformación permanente y la siguiente va a ser la energía recuperable. Lo que nosotros podemos tener, ¿verdad? Su comportamiento real. Pero, ¿qué es lo que nosotros entonces, a lo largo del experimento? Porque el experimento, esto es un ciclo y no es solamente un ciclo, sino que se aplican varios ciclos en cada estadio de carga. Entonces, cuando aplico, digamos, un estado de tensión, sigma 3, y aplico un sigma 1, que es sigma 3 más la tensión desvío, entonces yo voy a tener, digamos, un aumento, ¿verdad?, acá de las deformaciones plásticas, que en algún momento estas deformaciones plásticas acumuladas van a estar estabilizar. Esto se da aproximadamente en cada ciclo a partir de los 100 ciclos, o sea, en cada estadio a partir de los 100 ciclos. Entonces, una vez que yo tenga caracterizada o digamos, esta condición de estabilidad, digamos, de ese material a partir de ese pulso de carga, yo puedo realmente determinar en este estadio de estado de tensiones el módulo resiliente para estas condiciones, donde va a ser la tensión desvío aplicada, que va a ser, y digamos que va a generar estas deformaciones y la deformación recuperable, ¿verdad? Que me va a dar la relación, me va a dar el módulo resiliente. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros el ensayo? Es siempre una consulta, nosotros hacemos siempre para fines de investigación y próximamente estamos haciendo ya para fines, digamos, de servicio, para digamos, para todo el ámbito profesional. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos ciertamente un molde, ¿verdad?, de formato cilíndrico. Este molde es de forma tripartida. ¿Por qué tripartida? Porque así nos permite realmente o sea, con facilidad desmoldar los especímenes compactados. Luego de tener, digamos, moldado o compactado de forma, digamos, controlable en cuanto a su humedad y su densidad, nosotros medimos este material, o sea, medimos en forma de peso y de dimensiones geométricas para poder calcular realmente el peso específico aparente seco y la humedad a la cual fue moldeada. Lógicamente existen ciertas tolerancias que son admisibles dentro de un moldeo de especímenes. Nosotros trabajamos con 1% en cuanto al peso específico aparente seco y más o menos 0,5% en lo que es, digamos, las humedades. Y bien, digamos, nos permite entonces relacionar lo que pueda tener en campo. Si bien eh, si es que no entran en tolerancia, lo recomendable es, digamos, desechar el espécimen y volver a recompactar para poder realmente encontrar digamos, esos parámetros de diseño que se están buscando en el laboratorio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos o sabemos, ¿verdad?, como había comentado también la doctora, que el módulo resiliente es muy, muy dependiente de las condiciones de compactación, de la humedad, del tipo de suelo y de las condiciones de carga. O sea, nosotros sí tenemos, digamos, compactado al 98%,
en el ramo seco o al 98% en el ramo húmedo, lógicamente nos va a dar diferentes valores de módulo y también nos va a dar diferentes valores de módulo, ¿verdad? Al 100%, ¿verdad? Lógicamente, si existen criterios de diseño que dependen de cada ingeniero proyectista, digamos, a la hora de digamos, planificar este tipo de experimentos de manera que él pueda tener un espectro del comportamiento real de, de esa capa de pavimento, ¿verdad? Entonces, si es que es muy susceptible esa capa de pavimento a humedades, lógicamente hay que trabajarlo en función a las humedades para poder determinar su comportamiento y poder inserirlo dentro de un diseño de pavimentos a través de multicapas o métodos mecanicísticos, ¿verdad? Luego que nosotros hayamos generado el espécimen, nosotros lo transferimos dentro de la, digamos, la base o el pedestal de la cámara triaxial. Se coloca una membrana elástica. Esa membrana normalmente lo que es la función de esta membrana elástica es separar las tensiones que se pueden generar internamente y externamente de manera a poder aplicar un confinamiento, digamos, sin tener que, digamos, alterar las condiciones, digamos, de la parte interna de ese suelo. Y finalmente se coloca el espécimen dentro de la cámara, ¿verdad? La cámara está aquí, se traslada, la cámara es muy pesada, realmente la que contamos acá en la facultad. Eh, se coloca, se sujeta dentro del marco de reacción y luego se va acondicionando, ¿verdad?, la celda de carga que está aquí por arriba. Una vez que nosotros, digamos, tengamos listos digamos, estos dispositivos ya puestos en operación para poder, digamos, monitorarlo a lo largo del ensayo, también hay que tener un cuidado especial en este sistema o en este mecanismo de sujeción, que es un mecanismo de fijación de la cámara en el marco de reacción. ¿Por qué? Porque nosotros al aplicar una carga en este punto, al aplicar una carga, el pistón ingresa dentro de la cámara. Digamos, nuestra cámara, a su vez, la confinante digamos, está actuando con aire, o sea, la confinante se realiza a través de aire comprimido. Y como el aire comprimido es más compresible que el agua, entonces entra el pistón y se puede liberar las presiones, ¿verdad? ¿Qué pasa si el pistón queda, digamos, un poquito fricciona dentro de la cámara? Este pistón puede, digamos, levantar la cámara y nuestros medidores de deformación van a hacer una lectura incorrecta. Entonces, siempre es, digamos, importante tener estos mecanismos de sujeción dentro del ensayo, de manera a que los LVDT o medidores de deformaciones lineales puedan tener una buena lectura a lo largo de este ensayo. Hay varias normativas técnicas disponibles para la realización de este ensayo. Cada una puede diferir en cierta medida, pero nosotros estamos trabajando con la AASHTO 307, ¿verdad? Que es la última modificación 2012. Y bueno, también, ¿verdad? Hablando un poquito, se pueden hacer también especímenes de bloques de suelos extraídos de algún tipo de pavimentos, pero es muy raro, ¿verdad?, realizar este tipo de procedimiento. Normalmente se vuelve a reconstituir esa muestra, se reproduce con sus ciertas propiedades de campo y ahí se lo ensaya, ¿verdad? También es importante destacar ese punto, ¿verdad? Luego que nosotros tengamos todo eso listo dentro de la cámara triaxial, nosotros disponemos, ¿verdad?, con los LVTs que son, digamos, con una buena precisión. Estos tienen, digamos, resolución al cuarto dígito, que realmente son muy precisos, digamos, pero un curso muy pequeño que nos permiten obtener, digamos, en materiales que están un poco cementados, lecturas de deformaciones que sufren ese material, ya que los materiales cementados normalmente necesitan una aplicación muy grande, o sea, un pulso muy grande para poder medir una cierta fuerza, o sea, medir una pequeña deformación de manera a calcular ese módulo resiliente. Y las presiones internas, digamos, están acondicionadas a través de succión, que nos dice la norma, a partir de un -10 kPa acondicionamiento durante tantos minutos,
nosotros tenemos que estar aplicando esa muestra con una cierta succión antes de iniciar ese ensayo. Luego inicia el ensayo y se libera la válvula a presión atmosférica. Importante también notar que nuestro pulso de carga, digamos, es súper preciso debido a que las cargas que nosotros aplicamos se dan con un sistema o con un sistema electromecánico. El sistema electromecánico nos permite mejores precisiones dentro de la aplicación del pulso de cargas. Si es que nosotros trabajábamos con una válvula solenoide, que es una aplicación de carga a través de una, digamos, de aplicación de carga, de liberación de aire, ¿verdad? O aire comprimido con un compresor, digamos, fluctúa en la aplicación de carga un poco, o sea, mucho más que lo que nosotros conseguimos con esta aplicación de carga a través de un sistema electromecánico. Entonces nos permite tener realmente gráficos del libro, ¿verdad? Con las deformaciones recuperables y las deformaciones plásticas que se pueden estar obteniendo dentro del ensayo, ¿verdad? El sistema electromecánico que le estaba comentando es este. No se aprecia digamos, tan específicamente la variación digamos, de desplazamiento, porque son materiales, trabajamos bastante con materiales suelo cal, y los suelo cal están un poco rígidos debido al tiempo de curado. Entonces, digamos, la aplicación de carga, digamos, generan pequeñísimas deformaciones, lo cual hace que con este equipo nosotros podamos conseguir la medida o digamos, la adquisición de esos datos. Bueno, entonces, ¿qué nosotros hacemos ya una vez que tengamos nosotros todos los datos, ¿verdad? O sea, que todo el montado el experimento, conseguimos nosotros reproducir o generar, de acuerdo a la normativa AASHTO en este caso, por ejemplo, esta tabla que es para subrasantes, una cierta cantidad de 15 estadios, ¿verdad? Que representan diferentes estados de tensiones de ese material. Ejemplo, nosotros tenemos en estos primeros 5 estadios la misma tensión confinante, pero a diferentes tensiones cíclicas, ¿verdad? Lo que nos permite tener para un mismo confinamiento 5 comportamientos diferentes o 5 módulos diferentes en ese mismo confinamiento. Luego, el ensayo para subrasante va generándose en los siguientes 2 confinamientos. Se alivian las tensiones de aire y se le generan también las mismas tensiones cíclicas. Entonces vamos a tener finalmente 15 estados de tensiones, el cual nos va a reflejar 15 módulos resilientes diferentes para este espécimen, a esta misma humedad, a este mismo peso específico. Sin antes dejar de mencionar que la muestra necesita un acondicionamiento de aproximadamente 500 a 1000 ciclos. ¿Por qué? Porque necesita ese material acomodar, digamos, todas las imperfecciones que puedan llegar a suceder en el montaje de este experimento, ya sea la mala colocación de una piedra porosa, digamos, digamos, la acomodación entre la piedra porosa y el espécimen. Entonces necesita una cierta precarga de ese material para que nosotros finalmente, ya que tenemos LDTs externos, nosotros podamos realmente medir con eficiencia realmente las tensiones que se producen en ese espécimen de material ensayado. También tenemos, la normativa nos da, digamos, una cierta guía de las tensiones a ser, o sea, los estados de tensiones a ser reproducidos para un material de base y de subbase que nosotros podamos estar ensayando. Entonces son diferentes condiciones y si se pueden dar cuenta existen mayores confinamientos ya que los materiales granulares tienen una cierta dependencia de la tensión de confinamiento y los materiales granulares de tensión desviadora. Bueno,
¿Qué hacemos con todos los resultados? Nosotros tenemos varios resultados que tenemos que ir, digamos, interpretando y también reportando. Y tenemos que encontrar un cierto modelo, ¿verdad? De esta forma nosotros conseguimos que tener un cierto comportamiento mecánico de ese material, ¿verdad? No voy a generar solamente un módulo resiliente de todo ese espécimen que yo estaba realizando, todo ese estado de tensiones que yo estaba realizando en el ensayo triaxial. Si bien les muestro aquí un resultado, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos, normalmente es los módulos resilientes diferentes para todos los estados de tensiones y que nosotros podamos llegar a tener un cierto modelo del cual se va a adaptar ese tipo digamos, de comportamiento, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros modelamos, verdad? Nosotros podemos modelar en base a, digamos, modelos ya existentes, como nos estaba mostrando, y mejor, ¿verdad? A grandes rasgos, yo le había mostrado, digamos, en materiales arenosos, granulares y suelos finos, ¿verdad? Bien específicos. En cuanto a lo que refiere a materiales granulares, por ejemplo, cuando nosotros tenemos suelos que presentan menos del 35% del pasante de tamiz 200. Entonces nosotros con este tipo de suelos hay una tendencia que la tensión de confinamiento sea decisivo en la relación de su módulo y su estado de tensión. Esto es porque un material que no tiene cohesión, cualquier confinamiento que nosotros le podamos dar, se consigue tener un aumento expresivo de su rigidez, ¿verdad? Si nosotros vemos, existe un modelo de comportamiento del modelo Higgs 1970, donde relaciona la tensión de confinamiento directamente a dos, digamos, constantes digamos, de la curva de correlación. Y esas constantes se pueden determinar en una escala logarítmica en el abscisa igual a 1 para determinar el K1 y también la pendiente de esa curva, ¿verdad? O sea, de esa recta. Si bien nosotros también podemos tener suelos cohesivos, ¿verdad? Nosotros sabemos que el hecho de que el material tenga alguna cohesión y aumentar un poquito la tensión, digamos, desvío, no necesariamente mejora o aumenta mucho la rigidez de ese material, porque esto, por el nivel de tensión de confinamiento que tenemos, como es muy bajo, y lógicamente cuando se modelan los resultados nos van a dar un cierto comportamiento que resulta de este tipo de modelos, donde en suelos finos vamos a tener un R cuadrado bien representativo para este tipo de modelos, debido a que son más sensibles, digamos, a la tensión desvío, ¿verdad? Entonces, una buena lógica es el módulo resiliente disminuye exponencialmente con la tensión desvío, que también puede admitir un comportamiento bilineal, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos comportamientos bilineales, ya, digamos, tenemos que son dependientes tanto de la tensión desviadora como la tensión confinante. Entonces, esos son modelos combinados donde nosotros podemos tener, digamos, modelos híbridos también llamados, de algunos materiales donde se comportan diferentes a partir de ciertos estados de tensiones. Es importante también resaltar que cuando nosotros tenemos los resultados y si nosotros tenemos materiales granulares como para subbase o bases, es importante destacar que el tamaño máximo de ese agregado no tiene que ser mayor que la quinta parte del diámetro de la probeta. O sea, nosotros tenemos una cierta limitación en el tamaño del espécimen. Si el diámetro es de 10 centímetros, digamos, lógicamente no puedo ensayar agregados que tengan una pulgada, ¿verdad? Porque cada agregado va a producir una cierta interferencia dentro del comportamiento de ese material. Debido a que el molde es tan pequeño, entonces va a generar un cierto error dentro de ese ensayo. En algunas universidades, ¿verdad?, se destaca, por ejemplo, la Universidad de Río Grande do Sul,
tenían un triaxial que habían montado que tenía más o menos, creo que 30 o 50 centímetros de diámetro por 1 metro de altura. Y los especímenes se compactaban con, digamos, con los famosos llamados zapitos, ¿verdad? De compactación, ¿verdad? Las placas de compactación, porque eran tan grandes las probetas, ¿verdad? Que tenían que ser compactados dentro de la cámara ya, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos, investigaciones que se realizaron y que realmente debido a que los tamaños de agregado que se usaban reciclados, ¿verdad? De materiales, se podía modelar el comportamiento de esos materiales en dichas cámaras, ¿verdad? Nosotros aquí en la Facultad de Ingeniería tenemos el ensayo triaxial dinámico, podemos adaptarlo a 3 medidas, ¿verdad? Diámetros de 5, diámetros de 7 y diámetros de 10 centímetros y el doble la altura, ¿verdad? 10 centímetros, 14 centímetros y 20 centímetros de altura. Entonces, solamente para redondear, ¿qué factores, ¿verdad? Nosotros nos afectan en cuanto a la deformabilidad elástica de nuestros suelos granulares y agregados? Para resaltar, es el factor que más influye y el de mayor importancia es la tensión de confinamiento o el primer invariante de tensiones, ¿verdad? El primer invariante de tensiones estaba mostrando, ¿verdad? La ingeniera, la doctora Silvia Angeloni, que es nada más que la tensión axial más 2 veces la tensión de confinamiento. Es todas las tensiones que se producen dentro de ese cuerpo de prueba. Entonces, los materiales granulares tienen cierta, digamos, sensibilidad o mayor sensibilidad a este parámetro. También es importante que entender que el contenido de humedad es un factor que influye bastante dentro del módulo resiliente, pudiendo inclusive reducir el módulo resiliente a la mitad, ¿verdad? Entonces, algunos experimentos nos muestran ensayados sobre suelos granulares donde el porcentaje de saturación va aumentando, ¿verdad? La caída del módulo resiliente en función a la absorción de ese material de algún cierto fluido, ¿verdad? También es importante destacar la granulometría, ¿verdad? Si bien tiene menor importancia, el módulo resiliente disminuye o aumenta con el porcentaje de finos, ¿verdad? Que también está en función de la humedad, ¿verdad? Disculpen ahí, decir humedad. Hay que tener mucho cuidado con los limos, ¿verdad? Porque los limos, digamos, son suelos donde pueden tener comportamientos de materiales granulares o pueden tener comportamientos de materiales finos, ¿verdad? Y es muy importante también tener en cuenta que un factor muy influyente en estos ensayos es la energía de compactación y el tipo de compactación, ¿verdad? Nosotros hacemos la compactación estática, donde realmente nosotros controlamos perfectamente el tema de toda la densidad de ese material está a una cierta, digamos, una cierta condición y no así, no realizamos ensayos por compactación dinámica, ¿verdad? También se puede hacer por compactación giratoria, ¿verdad? A través de compactación giratoria, que también nos van a dar seguramente resultados similares y a partir de un cierto comportamiento, a partir de un cierto valor de estado de tensiones, nos van a dar diferencias en su comportamiento. Entonces el módulo resiliente crece cuando tenemos grado de compactaciones mayores y nosotros podemos realmente usar las deflexiones para evaluar la compactación de este material, ¿verdad? También lo que afectan ya en este caso suelos cohesivos, ¿verdad? Es cuanto mayor, digamos, sea la tensión desviadora, menor es el módulo resiliente. Es lo que se puede ver en los modelos que salen de los resultados experimentales. A mayor tensión desviadora, lógicamente menor también digamos, el módulo resiliente. Y lo que se puede observar también es que nosotros si tenemos un material después de un mojado y secado, digamos, un acondicionamiento de un suelo de cemento, por ejemplo, en este caso, de un mojado secado de ese material, o en este caso creo que no es, digamos,
no es el suelo de cemento, sino es un suelo natural, nosotros podemos tener diferencias también en ese suelo, ¿verdad? O sea, en el comportamiento de ese suelo. Si nosotros sometemos al suelo mojado y secado, podemos tener diferencias en su módulo resiliente. Y este, como le había comentado, puede ser relacionado por un modelo, ¿verdad?, exponencial en función a la tensión desviadora, siendo K2 menor a cero. Sabiendo que el modelo bilineal, si nosotros incluimos un modelo bilineal en esta situación, identifica entonces una modificación del comportamiento, ¿verdad? Una mayor deformación en los estados iniciales de ese suelo, ¿verdad? Y también, como lo estábamos mencionando, para suelos granulares, nosotros tenemos para suelos cohesivos, donde nuestro porcentaje de humedad también es muy importante. El módulo resiliente disminuye bastante con la saturación de nuestro material y nosotros podemos también asumir, ¿verdad?, en algunos trabajitos, que algunos suelos lateríticos bien compactados también experimentan, digamos, susceptibilidad a la humedad, y también puede caer a la humedad, pueden caer a la mitad sus módulos resilientes. Entonces, el drenaje es súper importante de estos materiales, ¿verdad? Entonces se puede observar que al aumentar la humedad de este material, estos módulos van, digamos, cayendo y pueden inclusive reducirse a la mitad. Ya para cerrar un poquito, digamos, el tema de los ensayos, nosotros hicimos algunas investigaciones en la FIUNA. Esta fue, digamos, una defensa de maestría de un alumno aquí de la facultad, donde se hicieron análisis de suelos estabilizados con cal, pero del Bajo Chaco, ¿verdad? Hay que recordar que el Bajo Chaco son suelos dispersivos, son suelos altamente sódicos, son suelos que tienen poca resistencia a la erosión. Se le coloca cal, pero no significa que esa cal va a ser, digamos, va a tener un comportamiento de larga duración, o sea, que va a tener comportamiento mecánico, digamos, constante a lo largo de su vida, sino que él puede ir eh, decreciendo en función a las condiciones a las cuales está afectado, ¿verdad? Y también a las condiciones de estabilización. Estos ensayos se realizaron a los 7 días, o sea, inicialmente estos suelos cales tienen buenísimos comportamientos o buenísimos módulos resilientes, ¿verdad? Existen, digamos, investigaciones, ¿verdad?, a partir de un mojado secado donde nosotros ya, digamos, no conseguimos reproducir esto, ni siquiera, digamos, en términos de mojado, ¿verdad?, porque de inmersión dentro de las cámaras a veces las probetas se desarman debido a que las estabilizaciones no son muy bien sucedidas. Pero bueno, para mostrar algunas influencias, ¿verdad?, que tiene la cal dentro del mejoramiento de suelos y relacionado al módulo resiliente, nosotros teníamos módulos resilientes para 5% de cal, para 8% de cal y para 11% de cal. Bueno, prácticamente entrábamos, digamos, desde el punto de vista técnico, ya en una saturación digamos, de concentración de cal, que prácticamente hacen que todos los valores sean constantes en los primeros estados de tensiones y luego él va, digamos, dispersándose. ¿Qué es lo que nosotros vemos también con esto? Es que nosotros podemos tener una cierta base de datos en función a diferentes tipos de suelo, ya que Paraguay es tan rico en la calidad o la cantidad de tipos de suelo. Llegamos a tener suelos dispersivos, tenemos suelos sulfatados, tenemos algunos suelos colapsibles, tenemos suelos lateríticos, suelos sedimentares, suelos cementados naturalmente. Entonces, nosotros podemos inclusive generar mucha ciencia acá en Paraguay a partir de toda la gama de materiales o toda la formación geológica que nosotros tenemos, ¿verdad? Digamos, si bien es un solo gráfico de algunas investigaciones de la FIUNA, este trabajo requirió prácticamente un año, ¿verdad?, de algunas investigaciones para lograr algunos tipos de estabilizantes para poder lograr reproducir algunos ensayos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros, digamos,
En cuanto a la adición de cal, ¿qué es lo que nosotros notamos? Notamos que se ha llegado que el módulo resiliente es mayor en algunas mezclas, los valores están entre 200 y 450 MPa, para esfuerzos desviadores entre 18 y 250 kilopascales, ¿verdad? Lógicamente hay que encontrar ese modelo, hay que introducir dentro del sistema multicapas para poder saber a qué módulo está, digamos, estirando ese diseño de pavimentos, de manera a no entrar en, digamos, asunciones erróneas dentro de un diseño de pavimentos, ¿verdad? También podemos hablar en cuanto al peso específico aparente seco, que podemos hablar que la densidad de la probeta es un factor fundamental donde se observa crecimientos importantes del módulo resiliente a medida que la densidad de esas probetas, digamos, el grado de compactación aumenta, ¿verdad? Ya sabíamos esto, necesitamos comprobarlo para nuestros materiales. Si bien el suelo del Chaco es bastante, ¿verdad? Desafiante, ¿verdad? Porque necesita un estudio no solamente en módulo resiliente, sino ensayos químicos. Entonces, estos son grandes conclusiones a modo de comportamiento mecánico, ¿verdad? Que puede ser que en la teoría, algunas teorías, por ejemplo, nos dicen que si es que el suelo local resiste más de 2 megapascales, el suelo local tiene muy buena durabilidad. Y hay algunos suelos en el Chaco donde nosotros tenemos, digamos, buenas resistencias a compresión simple, pero no tienen una durabilidad, digamos, acentuada en ciertos ciclos de mojado, secado o ciertas condiciones climáticas que nosotros tenemos. Porque las condiciones químicas se superponen a lo que son las condiciones mecánicas. Algunos comentarios finales de esta presentación también es, digamos, destacar, ¿verdad? Y volver a enfatizar que el ensayo módulo resiliente de CBR, ¿verdad? Fue muy utilizado en el medio de las carreteras debido a su extensa difusión, ¿verdad? No, nadie niega que existen kilómetros y kilómetros de rutas o carreteras construidas, ¿verdad? En base a CBR, ya sea acá en Paraguay o en Brasil o en Argentina, pero digamos, siempre es importante nosotros conocer el comportamiento de ese material debido a que nosotros no tengamos que estar, digamos, malgastando dinero público en infraestructuras súper estimadas o, digamos, subdimensionando estructuras donde nosotros consideramos que el CBR va a ser de un cierto valor y no podamos obtener ese CBR, ¿verdad? En ese sentido, la AASHTO ya recomienda, en 1993 ya recomendó sustituir el ensayo de CBR por el ensayo triaxial cíclico para obtener el módulo resiliencia para poder caracterizar el comportamiento de estos materiales utilizados en la construcción de pavimentos. Y bueno, siempre es bueno nosotros como ingenieros, y ya que tenemos la tecnología avanzando, digamos, a lo largo, digamos, paralelamente al conocimiento, o el conocimiento estaba mucho más profundado, y luego la tecnología nos, digamos, nos alcanza, nosotros ya tenemos herramientas para poder empezar a producir, digamos, materiales técnicos de módulo resiliente de suelos en Paraguay, ¿verdad? Crear modelos paraguayos que nos puedan, digamos, facilitar a la hora de diseñar pavimentos, ¿verdad? Y también es importante destacar, ¿verdad? Que el módulo resiliente depende de varios factores como la humedad, tipo de material, grado de compactación y energía de compactación. Y hacer este ensayo no solamente requiere tener un equipo, sino requiere tener mucha gente técnica capacitada y necesita tener ingenieros que puedan, digamos, interpretar los resultados. Y necesitamos realmente invertir en mucha más, digamos, infraestructura o tecnología para que así nosotros podamos llegar digamos, a dimensionar pavimentos realmente en cuanto a prever, digamos, sus fallas a largo tiempo y poder tener, digamos, carreteras monitoradas de ese tipo de dimensionamiento, de manera a calibrar los ensayos de laboratorio que nosotros podamos llegar a tener, ¿verdad? A modo de comentario, Brasil últimamente
ha implementado, ¿verdad?, el método Medina, ¿verdad?, que es un método de dimensionamiento nacional, le llama ellos Medina, en función, o sea que en honor al ingeniero Jacques de Medina, al doctor. Y bueno, ellos implementaron un método de cálculo mecanicístico, ¿verdad? Ya, digamos, se olvidaron del CBR y ahora exigen, digamos, el triple ensayos para poder caracterizar todas las camadas de sus pavimentos de manera a poder generar el dimensionamiento correcto o, digamos, de manera correcta según, digamos, las calibraciones que ellos tienen para sus infraestructuras, ¿verdad? Y bueno, yo le agradezco finalmente al ingeniero Hugo Florentín por la invitación, en nombre de toda la PC, ¿verdad? Por compartir, digamos, conmigo también esta participación y, digamos, yo también retribuirle lo que nosotros podemos lograr aquí desde Paraguay y con estos equipos que nosotros tenemos disponibles aquí en Paraguay. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, ingeniero. Brillante presentación, muy ilustrativa. Mostrarle un poco a todos qué es lo que se está haciendo en la facultad y qué es lo que sobre todo vos estás encabezando. Un proyecto muy importante. Muchísimas gracias, ingeniero, por tus presentaciones.